Hola, ¿cómo están? Estoy confundido. Tantos mensajes sobre lo mismo, capacitaciones y acompañamientos docentes para Zoom, Google Meet, etcétera. Asimismo, comunicados, propuestas, protocolos apresurados y compulsivos, acuerdos de autoridades del sistema educativo público y privado, desesperados, todo el mundo desesperado ante la imposibilidad de clases presenciales. Imposible ordenar tanta información que circula, pero algo sobresale de manera clara, la ausencia de la dimensión pedagógica y didáctica, como si se tratara de información técnica séptica, un asunto electrónico nada más. Sin embargo, desde 1991, cuando surge Internet, las reflexiones sobre la enseñanza-aprendizaje aparecieron simultáneamente. El interés por la teledidáctica se anticipó en los 60 con los métodos y libros del aprendizaje programado. Hay una vasta reflexión sobre la educación a distancia que brilla por su ausencia. Por ejemplo, uno de los primeros aportes fue el de Tomás Maldonado, que en su libro Crítica de la Razón Informática, 1997, precisó un error frecuente: definir la teledidáctica en términos exclusivamente técnicos, sin entenderla como una convergencia interdisciplinaria. Asimismo, cuando todos aceleradamente ingresan a las clases a distancia, aclaró algo que vale la pena recordar: no confundir la educación virtual con la videoconferencia. Este video es una teleconferencia y lo que la diferencia de una clase virtual es la interactividad, es decir, la participación con preguntas, observaciones y comentarios de los interlocutores que pedagógicamente el docente o expositor debe necesariamente responder. Muchos profesores que en tiempo real dan tediosas conferencias que luego colocan grabadas en el aula virtual para que el estudiante reciba su particular versión de la verdad sobre un tema específico del sílabo, pese a la mediación telemática, no han salido de una didáctica obsoleta de exposición, aprendizaje, evaluación, memorística y reiterativa. Maldonado advierte que la interactividad dialógica de la educación a distancia establece una inflexión en la filosofía de la educación que marcará una diferencia entre la educación tradicionalista de aprendizaje como conocimiento impartido, cuya fuente del saber es el docente y el alumno es el receptor, que será sustituida por la educación del futuro de aprendizaje contextual, cuyo protagonismo será el afán de conocimiento e investigación del estudiante. En tal sentido, hace hincapié para que la didáctica informatizada sepa distinguir entre los saberes con núcleo estructurado y los que no los tienen, es decir, entre enseñar anatomía, álgebra, costo o ingenierías, cuyos saberes son más rutinizables, y enseñar el pensamiento de Hegel, el aporte de Wagner en la historia de la música y la función crítica del arte, cuyos saberes son difícilmente estandarizables. No todas las reacciones de los estudiosos frente a un cambio tecnológico tan importante como la telemática actual tienen una postura crítica positiva. También aparecen los pesimistas. En el 2010, Nicholas Carr publica Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Y en el 2014, Atrapados, cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas. Los títulos nos muestran la postura del autor. Este afirma que las consecuencias intelectuales de Internet serán volvernos superficiales, menos capaces de concentración, contemplación y reflexión. En tal sentido, alerta sobre lo que estamos sacrificando a cambio de los beneficios engañosos del mundo digital. El precio que pagaremos será la alienación. Adormeceremos las más íntimas y naturales de nuestras capacidades: la razón, la percepción, la memoria, la emoción. Desde esa perspectiva, la virtualización de las humanidades es perjudicial para nuestro trabajo crítico y la investigación al constreñir nuestras habilidades verbales y la experiencia vital del aprendizaje, ambas cruciales en la formación de nuestra disciplina. Además, advierte de que se presta a la vigilancia, la manipulación y la anuencia totalitaria, pues los saberes congeniales justamente se caracterizan por ser problematizadores y críticos. La educación fue una esfera social más afectada por la pandemia.
El sistema educativo peruano estaba en crisis profunda desde hace un quinquenio por el crecimiento anárquico de entidades particulares de enseñanza sin supervisión idónea alguna. Situación que se puso en evidencia por las mediciones nacionales e internacionales, consecuencia del proceso de internacionalización de la educación. La inmovilidad social decretada por la cuarentena implicó un desplazamiento masivo y apresurado hacia lo virtual, sobre todo en las entidades privadas que iniciaban el año académico coincidentemente con la fecha de comienzo de la prohibición de reuniones sociales. La educación virtual desde la década de los 90 del siglo pasado gozaba de una vasta atención y reflexión, incluso en algunas universidades, institutos y colegios del mundo, y, en forma más restringida del Perú, se realizaban procesos exitosos de educación a distancia. El soporte tecnológico, el acceso a los dispositivos y la capacitación pedagógica avanzaban en esa dirección, en especial en los países con mayores recursos y presupuestos para el sector educativo. En nuestro país estaba en términos generales como una meta ideal sin fecha de realización por los graves males de los que adolecía nuestra educación. Sin embargo, de pronto la pandemia puso en el orden del día el tema, más que asumir una postura personal apocalíptica o integrada frente a los medios telemáticos en el campo de la enseñanza, nos interesa reflexionar a partir de los aportes de numerosos pensadores el aspecto pedagógico y el enfoque didáctico de la educación virtual, con la intención de brindar elementos para que los docentes de nuestro sistema educativo transformen este reto en un aporte hacia una educación de calidad en el Perú. Convencidos de dicha posibilidad, en las siguientes entregas abordaremos ambos aspectos.